estaremos explicando los diferentes artículos. No te lo pierdas. Bienvenidos al comentario de Alfredo Acosta. Hoy les voy a dar mi breve opinión sobre la Ley 6132 o la Ley de Libertad de Expresión y Pensamiento en la República Dominicana. En la República Dominicana existe una ley de la cual nos da el derecho de expresarnos libremente, la Ley 6132. Esta tiene algunas excepciones, la cual debemos tomar en cuenta para resguardar la integridad física y moral de la persona a la cual nos estamos refiriendo. También a la hora de realizar un trabajo, ya sea gráfico o escrito, debemos tener conocimiento del nombre y la dirección de la persona la cual realizó este trabajo, ya que esto nos puede traer consecuencias como multas o sanciones impuestas por el gobierno. Además de no existir ninguna restricciones para la publicación en los periódicos y de los artículos periodísticos, los propietarios o directores de medios, los cuales cada medio de comunicación debe tener un director o un propietario, deben tomar en cuenta el propósito de hacer dicha publicación. Y también es importante que cada director o cada propietario de medio de comunicación sea la persona que represente, la persona que esté ahí en el momento de una actividad, ya sea una actividad pública o una actividad privada. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches. Un cordial y afectuoso saludo para toda la sala, en especial a los comunicadores y comunicadoras, aquellos que pretenden hacer del ejercicio de la comunicación una sana práctica y un uso adecuado en todos los certámenes sociales, políticos, culturales que nos pueda representar. Quienes habla es Giovanni Tapia y es para darle continuidad a estos artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley de Libre Expresión y Difusión del Pensamiento, Ley 6132. En el artículo 9 podemos ver que el diario escrito periodístico no podrá continuar su publicación sino después de haber llenado las formalidades arriba prescritas bajo una sanción de 60 pesos. Si la publicación irregular continúa, pronunciada solidariamente contra las mismas personas por cada número de publicación a partir del día de la pronunciación de la sentencia, si esta es contradictoria, y a contar del tercer día que siga a su notificación, si ha sido dictada en efecto, todo no obstante oposición a apelación, si es ordenada o ejecutada provisionalmente. Resaltamos que cada número de una publicación deberá llevar en su página principal o en la página dedicada a editoriales en forma visible los nombres del director de la publicación y de los propietarios. Si la empresa está constituida en forma de sociedad, se hará mención en las mismas condiciones de los nombres de los funcionarios del Consejo Administrativo y si se trata pues de asociaciones, se indicarán los nombres de los directivos o mandatarios representantes. En caso de sociedad, en el segundo mes de cada año calendario, un número de publicación indicará la lista completa de sus accionistas, con sus direcciones y localidades. De igual modo, deberá insertarse en un número de la publicación en ese mismo mes un resumen del balance anual con indicación de su activo y pasivo, así como de los créditos que tenga con bancos u otras instituciones financieras, sea partidos políticos, particulares, que no sean los contraídos como parte de las operaciones rutinarias de administración. En caso de violación a cualesquiera de las disposiciones del presente artículo, el director de la publicación será castigado con las penas de 6 días hasta 2 meses de prisión.
y multas de 10 a 100 pesos o con una de esta, viceversa. La sentencia pues ordenará asimismo que se efectúe la publicación prescrita por este artículo. Yo diría en modo personal que esta multa de valor peso está muy por debajo de sentirse como si fuera una pena o un castigo. Deberían reivindicar esa partecita. En caso de que el propietario de una publicación sea sociedad por acciones, las sanciones deberán ser nominativas. Su traspaso deberá ser convenido por el Consejo de Administración de la sociedad. El director de la publicación puede delegar el total o parte de sus funciones a un subtítulo o delegado. Esta delegación deberá ser aprobada, según el caso, por los propietarios o por la sociedad o por consejo de la sociedad u otro órgano directo de la misma. Hasta aquí llega pues mi intervención y espero que ustedes continúen con los siguientes artículos. Buenas, mi nombre es Clariani Núñez y en este intervalo de tiempo le estaré hablando sobre la Ley 6132. Me corresponde hablarles sobre los artículos 17, 18, 19 y 20. En este primer momento iniciaremos hablando sobre el artículo 17, que nos expresa que las violaciones a las disposiciones establecidas en los artículos del 1 al 16, ambos inclusive serán castigados con las penas de 6 días a 6 meses de prisión y con una multa de 50 a 500 pesos o con una de estas dos. Seguimos hablando sobre el artículo 18, que nos expresa que toda publicación está obligada a insertar gratuitamente las rectificaciones que le sean dirigidas por un dispositorio de la autoridad pública en caso de violación de la anterior disposición. El director o subdirector será castigado con una sanción, una multa de 50 a 500 pesos. Vamos a continuar con el artículo 19, que nos expresa que toda publicación también será obligada a rectificar los errores comprobados que cometa con sus informaciones o escritos. Las violaciones de esta prescripción serán castigadas con una pena de una multa de 25 a 250 pesos. Y finalmente, pero no menos importante, vamos a culminar con el artículo 20, que nos explica que la rectificación siempre será gratuita. Gracias. Mi nombre es Jennifer Pérez y yo les estaré hablando acerca de qué establecen los siguientes artículos. Artículo 21. El Estado pronunciará fallo dentro de los 10 días seguidos de una querella por negación a la rectificación, es decir, porque una persona se haya negado a corregir. Eso será llevado a cabo mediante un documento público que consigne la sentencia firme sobre un borrador, no obstante por oposición o apelación. Si hay apelación, entonces se consignará dentro de los días siguientes de una declaración hecha en la Secretaría del Tribunal. Artículo 22. La acción por rectificación ordenará después de 2 meses que se cuenten los días en que se haya hecho la publicación. Artículo 23. Cualquier persona que haya incitado o motivado al autor o autores de un acto calificado como crimen o delito y éste haya tenido una consecuencia directa o comisión del delito, será castigado como cómplice del mismo. Este artículo podrá ser aplicable si la incitación fue llevada a cabo por los siguientes medios: por medio de discursos, alocuciones, amenazas o gritos proferidos en eventos públicos mediante aparatos de reproducción de voz; por medio de escritos o publicaciones distribuidos o vendidos en eventos públicos; por medio de propagandas visuales, así como carteles, pancartas, etc., y cintas cinematográficas. Esta disposición también podrá ser aplicable si la incitación fue tentativa de un crimen previsto por el artículo 2 del Código Penal. Artículo 24. Cualquier persona que haya hecho uso de los medios de comunicación mencionados anteriormente para incitar al robo, homicidio, de pillaje o de incendio que estén en contra de la seguridad del Estado, tanto interna como externamente, así de los delitos castigados en los artículos del 309 al 313 y el 435 del Código Penal, se les pondrá una pena de 6 meses a 1 año y una multa de 100 a 500 pesos. Hola, mi nombre es
Larimar Polanco y hoy te estaré explicando los artículos desde el 25 al 28. Delitos contra la cosa pública. La ofensa al presidente de la República será castigado desde 3 meses hasta 1 año de prisión y con una multa de cantidad desde 100 a 1000 pesos, pero solo con una de las dos mencionadas. La reproducción y difusión de una noticia falsa que atente sobre la dignidad de una persona será castigada con la misma suma mencionada anteriormente. Así que a ti, comunicador o comunicadora que me ves en este momento, te invito a no violar las normas para que no seas castigado de la misma manera. Muchísimas gracias y pasamos con los siguientes artículos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paloma Pérez y le estaré dando continuidad a la Ley 6132, expresión y difusión del pensamiento. A continuación estaré mencionando los artículos 29, 30, 31 y 32, que trata sobre los delitos contra las personas. En el artículo 29 constituye toda alegación o imputación de un hecho en el que encierre ataque al honor o consideración de la persona o del organismo al cual se le impute el hecho. La publicación o radiodifusión directa o por vía de reproducción de tal alegación o de tal imputación es castigable, aun cuando se haga de forma dubitativa o si alude a una persona o a un organismo de manera expresa, por cuya identificación se haga posible a través de términos, ya sean de discurso, radioemisores, amenazas, escritos o impresos. Constituye injuria toda expresión ultrable, término de desprecio o expectativa que no conlleve imputación de hecho. También en el artículo 30 habla de la difamación cometida por uno de los medios mencionados en los artículos 23 y 29 en perjuicio de las cortes y tribunales y las demás instituciones del Estado. Esta persona que cometa esos crímenes será castigada con pena de prisión de 1 mes y hasta 1 año y con una multa de 50.000 y 500.000 pesos o con una sola de estas dos penas. En el artículo 31 se castiga con la misma pena establecida en el artículo 30. La difamación cometida por los medios enunciados también en el artículo 23 y 29. Este artículo solo se aplica a la difamación cometida en razón de las funciones o calidad de las personas a quienes consideren agraviadas. Y por último tenemos el artículo 31, que nos sigue hablando de la difamación contra las mismas personas por los mismos medios señalados en el artículo 31 en relación con su vida privada. Esta está regida por el artículo 33. Muchas gracias. Esta fue mi parte en este proyecto universitario y espero que hayan aprendido de las leyes que rigen a cada comunicador. Gracias. Las leyes son normas establecidas por una unidad superior, donde los integrantes de una sociedad deben de seguirla para poder vivir en armonía. Estos deben de conocerla o por lo menos tener una idea sobre ella. En la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, integrado por varios artículos acerca de los medios de comunicación y las personas, les estaré comentando 4 artículos sobre los delitos de los medios de comunicación cometidos contra las personas. El artículo 33 dice que una difamación en perjuicio a una persona a través de los medios de comunicación, ya sea discurso, sea a través de los medios cinematográficos, radiodifusión o alguna publicidad, ya sea escrita o visual, será penalizada con una multa de 25 a 200 pesos y con 15 hasta 6 meses de prisión. Aunque si esta difamación es cometida por los mismos medios de comunicación hacia personas que no sean pertenecientes a cámaras legislativas, a fuerzas armadas, a miembros de gabinetes, entre otras, pero que sí pertenecen a una raza o religión diferente, serán castigados también con una
tribunales, ayuntamientos y demás serán penalizados con una multa de 6 a 60 pesos y de 6 días a 6 meses de prisión, o una de las dos. En el artículo 35 dice que si la injuria es cometida a personas particulares, estos tendrán de 5 días a 2 meses de prisión, con una multa de 6 pesos a 50 pesos. Aunque esta puede variar, pues si la ofensa tenía como propósito provocar un sentimiento de odio hacia una persona o un grupo determinado de personas por su raza o por su religión, su tiempo máximo en prisión será de 6 meses y con una multa de 100 pesos. Por último, en el artículo 36 menciona que en los artículos 29, 30, 31 y 32 pues se habla sobre la difamación a miembros pertenecientes a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a los ayuntamientos, a los tribunales, entre otras. No serán aplicables las difamaciones o injurias dirigidas contra la memoria de los muertos, sino en aquellos casos en que los autores de tales alegaciones hubieran tenido la intención de infligir daño a la obra o a la consideración de los herederos, esposos o alegatorios universales vivos. Mi nombre es Carlene. El artículo 41 de la presente ley, la 6132 de libre expresión y difusión del pensamiento, data de que está prohibida la publicación textualmente de la acusación fiscal o de las actas de pronunciamiento criminal por cualquier medio de comunicación antes de que éstas sean leídas públicamente. La infracción a este artículo será castigado con una multa de 6 a 60 pesos. El artículo 42 nos habla de que está prohibida la publicación por cualquier medio de comunicación de los procesos de difamación que están citados en el párrafo A y B del artículo 37. También nos dice que está prohibida la publicación de los debates de casos que tengan que ver con divorcio por infidelidad, de separación de cuerpo, de discusiones de paternidad o de aborto. Esta publicación no aplica a la sentencia porque esta podrá ser publicada siempre. También el artículo 42 data de que está prohibida la publicación de las deliberaciones internas de los tribunales, salvo que sea autorizada por el presidente del tribunal. De igual forma, este artículo nos dice que está prohibido el ingreso a las salas de audiencia con aparatos de grabación sonora o cámaras. La infracción a este artículo será castigado con una multa de 50 a 500. Tenemos el artículo número 43. Este nos dice de que está prohibida la publicación por cualquier medio de comunicación de todo lo concerniente a la identidad y personalidad de menores de 16 años que han sido separados de sus padres, de su tutor o de la institución encargada de su custodia. La infracción a este artículo será penalizada con una multa de 50 a 300 pesos. Sin embargo, no habrá delito si la publicación se hace a petición de la persona o la institución encargada de la custodia del menor o de las autoridades correspondientes. Por otro lado, el artículo 44 nos dice de que está prohibida la publicación por medio de la prensa, la radio, el cine o cualquier otro medio, todo lo concerniente al suicidio de menores de 16 años. La infracción a este artículo será penalizada con una multa de 50 a 300 pesos. Sin embargo, no habrá delito siempre y cuando la publicación sea autorizada por el procurador fiscal del distrito judicial correspondiente. Esto es todo de mi parte. Continuamos. Un cordial saludo, mi nombre es Grady Martínez y en esta ocasión les voy a compartir uno de los artículos más importantes para todos los comunicadores que debemos analizar y estudiar para el provecho de nosotros mismos. En el artículo 45 no se considerarán injuriosos o difamatorios y no tendrá ningún tipo de procedimiento alguno los discursos emitidos por las cámaras de legisladores. Además, los documentos o informes emitidos por el Congreso, Poder Ejecutivo, que en este caso lo representa el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, y el Poder Judicial. Y tampoco tendrá ningún tipo de acción las publicaciones transmitidas con buena fe en los
periódicos, en la radio, en la televisión o en noticiarios cinematográficos del Congreso, Ayuntamiento y organismos oficiales. Capítulo 5. Las persecuciones y de la pena. En el artículo 46 nos explican que serán condenados como autores de las penas las personas que repriman los crímenes y los delitos emitidos en los medios de comunicación y también en la prensa, ya sea en anuncios, en publicaciones pagadas o en cualquier tipo de transmisión en la radio o en televisión. Y cualquier persona que viole esto, ya sea productor, editor o donde se imprimen, tendrán consecuencias y tendrán que pagar por esta. En el artículo 47 se manifiesta cuando los directores, editores sean puestos en causa, los autores serán perseguidos como cómplices. Y por último, en el artículo 48, los propietarios de los periódicos son los responsables de las condenaciones monetarias pronunciadas en provecho de terceros contra las personas designadas en los artículos precedentes de conformidad con el artículo 1382, 1383, 1384 del Código Civil. Muchas gracias. Buenos días, fieles televidentes. Para mí es un placer compartir una vez más con ustedes una entrega de su espacio Conociendo con Bani. Hoy estaremos hablando de la Ley 6132 de expresión y disfunción del pensamiento. Específicamente estaremos hablando de los capítulos 49, 50, 51 y 52. El artículo 49 de dicha ley nos dice que las infracciones a las leyes sobre la prensa serán de la competencia de los tribunales correccionales, salvo en los siguientes casos. En los casos previstos por el artículo 23, si se trata de un crimen o cuando se trata de simples contravenciones. El artículo 50, este es de la acción civil y es resultante de los delitos de difamaciones previstos y castigados por los artículos 30 y 31. Este no podrá ser seguidamente separado de la acción pública, salvo en el caso de fallecimiento del autor del hecho o de amnistía. El artículo 51, este nos habla de la persecución de los delitos cometidos por la vía de la prensa o por cualquier otro medio de publicación. Este se realizará de oficio y a petición del Ministerio Público bajo las condiciones siguientes. En caso de injuria o difamación contra las cortes, tribunales y otros organismos mencionados en el artículo 30, la persecución solo tendrá lugar después de una decisión tomada por ellos en una asamblea general en que se solicite la persecución. También nos dice que en caso de injuria o difamación contra uno o varios miembros de cualquiera de las cámaras de la persecución, ahí solo tendrá lugar después de una querella del o de los interesados. También en este artículo nos dice que en caso de injuria o de difamación contra los funcionarios públicos y los depositarios o agentes de las autoridades públicas, con excepción de los secretarios de Estado, y contra los ciudadanos encargados de un servicio o de un mandato público, entonces ahí la persecución tendrá lugar en virtud de la querella, o sea, de la parte del interesado o de oficio por denuncia del secretario de Estado del cual depende. En el artículo 52, se trata de todos los casos de persecuciones correccionales. En este caso, el destinamiento de la querellante o de la parte persiguiente tendrá la persecución indicada. Señores, hasta aquí hemos llegado a la parte final. Recordarles que tenemos y que nos vemos en una próxima entrega de Conociendo con Bani. Hoy les voy a continuar hablando sobre los artículos que a mi persona conciernen, que son el 53, 54, 55 y 56. En el artículo
afectada que va y se aqueja por la situación. Esta tendrá domiciliado donde tenga su sede la persona. En cuanto al artículo 55, este nos habla sobre el plazo, es decir, sobre el tiempo entre la citación y la comparecencia. La comparecencia no es más que la aparición física, personal, ante un órgano público. Esta tiene que ser de 8 días, en dado caso aumentado a la distancia en que se esté, pero tiene que ser en un margen de 8 días. En cuanto al artículo 56, este habla sobre el Tribunal Correccional, que este tendrá la obligación de fallar en 15 días, contando desde el cierre de la fecha de audiencia. Es decir, no puede ser ni menos ni más. Está obligado esta institución del Tribunal Correccional a fallar en una decisión u otra en 15 días. Los artículos que voy a proliferar son el artículo 57, el 58, el 59 y el artículo 60. El artículo 57 del capítulo 5 de las persecuciones y la pena que hallamos dentro de la ley que estamos desarrollando, que es la ley de la expresión y difusión del pensamiento, se expone de forma sintetizada que todas las excepciones de incompetencia deberán ser propuestas antes de abrir el debate sobre el fondo, y si esto falta, se juntarán al fondo y se fallará en una sola sentencia sobre excepciones y fondo. Dentro de las penas complementarias, reincidencias, circunstancias atenuantes y prescripción, encontramos el artículo 58 que nos explica que la sentencia condenatoria podría, en los casos previstos por los artículos 24, 25 y 38, ya detallados por mis compañeros, ordenar la confiscación de los escritos o impresos y carteles que hayan sido incautados, es decir, embargados, la supresión y destrucción de todos los ejemplares que hayan sido puestos en venta o distribuidos. En cuanto al artículo 59, este nos plantea que la agravación o reiteración del delito no se constará en esta ley. En caso de que se considere culpable en varios crímenes o delitos, no se acumularán las penas y se pronunciará la pena máxima. Muy buenos días, mi nombre es Rosy y estaré hablando sobre la Ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento, específicamente sobre los artículos 61, 62 y 63. El artículo 61 aclara y precisa que si la acción pública y privada que resulten de los crímenes y delitos previstos por esta ley tendrán un plazo después de 2 meses cumplido a partir del día de haberse cometido el crimen. El artículo 62 le concede un plazo de 30 días a todas las empresas, compañías o personas jurídicas para que regusten sus actividades conforme a lo que se establece esta ley en los artículos 6 y 7. Finalmente tenemos el artículo 63 y este deja sin funciones todas las leyes, decretos, reglamento y otras disposiciones de cualquier clase relativo a la imprenta, al comercio del libro, a la prensa periodística y no periodística. Es decir, que ninguno de estos preceptos pueden estar por encima de la ley o contrario a la misma. En dado caso de que esto suceda, la ley lo declara nulo. Hemos llegado a la parte final de este proyecto universitario y como vimos en esta ley, todos tenemos derecho. Lo que nadie tiene derecho es querer dañar el buen nombre de alguien. Hay que respetar para bien de todos los términos